Buenos días, vamos a dar inicio a esta transmisión para dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Les invito a que estemos preparados, preparemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para dar la gloria y la honra que solo nuestro Dios merece. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Oh Padre maravilloso, gracias. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque nunca nos abandonas y nos permites estar en estos momentos clamando a ti, dándote la gloria y la honra que solamente tú mereces, Padre de amor. Te suplicamos humildemente que toques nuestros corazones, Padre de amor, para que en estos momentos la sinceridad que tú has puesto en nuestros corazones en estos momentos salga a flote y te adoremos y te glorifiquemos como solamente tú lo mereces, para que nuestra manera de ser y nuestra manera de comportarnos sea conforme a tus deseos y conforme a tus propósitos. Gracias, Padre de amor, por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo humildemente. Amén. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 46. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Salmo 46, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Seamos todos bienvenidos a esta transmisión en la cual nuestro Padre Celestial nos une, aunque estamos alejados físicamente, espiritualmente estamos unidos. Todos en estos momentos somos confortados por la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar acompañándonos en estos momentos. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Sí. Vamos a entonar el himno 322.
Hermanos, damos gracias al Señor porque nos permite establecer esta comunicación. Debo comentar, hermanos, que bueno, estamos haciendo algunos ajustes. Es posible, estaba leyendo algunos comentarios que no se escuchó muy bien, pero bueno, la idea, hermanos, es que ustedes puedan cantar en sus hogares. Yo sé que esto no es muy extraño, esto es extraño, no es muy común, pero quiero dar algunas indicaciones. La idea de este devocional es que usted pueda dedicarle este tiempo a Dios. Esto significa, mis amados, que pues un domingo como hoy usted pueda pues vestirse como si fuese a la iglesia, porque realmente está yendo a la iglesia virtual, pero lo está haciendo. No se quede en pijama, vaya al comedor, vaya a un lugar donde esté la familia y puedan ver el video juntos. La idea es que usted esté pues bien vestido como es apropiado para el Señor, y usted cante con su familia, usted lea con su familia, usted abra sus himnarios, y si no tiene un himnario, bueno, se está transmitiendo también la letra a través de esta transmisión. Y bueno, la música, pues hermanos, hicimos lo que pudimos. Ahorita vamos a entonar otro himno, esperamos a ver si podemos mejorar lo del sonido. Bien, quisiera por favor que me acompañasen en una lectura bíblica en Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 17. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 17. Y hermano, pues yo le ruego que por favor lo lea junto con su familia en voz alta, que nos pongamos de pie, porque pues estamos leyendo la palabra del Señor. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 17, es básicamente todo el capítulo. Dice así esta palabra del Señor, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará. Luego pasará con el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amados, se envió el orden del devocional de este día y vamos a continuar con una oración de intercesión. Hay hermanos que nos han hecho llegar sus oraciones, algunos por obvias razones en estos momentos no se podrán incluir, pero el miércoles que tendremos otro directo, les ruego por favor que manden sus oraciones para que los tengamos en cuenta y podamos hacer esta oración. Hermanos, de nueva cuenta les quiero recomendar que durante la oración de intercesión también ustedes se mantengan orando. No es una pausa, no es un momento para que alguien de la familia vaya por agua o coma algo.
Creo, hermanos, que esto no lo acostumbramos mucho, pero la idea es respetar el domingo como el día del Señor y le pongamos solemnidad y seriedad. Así pues, vamos a orar pidiéndole al Señor por las necesidades de nuestra iglesia y pues por las necesidades propias. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque nos permites estar virtualmente unidos en espíritu y en verdad, sabiendo, Señor, que eres tú el que nos une, sabiendo, Señor, que eres tú el que nos trae a través de este medio electrónico a tus pies, pero también en cada hogar, en cada familia, en cada casa. Sabemos, Señor, que tu palabra también está abierta en estos momentos. Y sabemos, Señor, que tú tienes palabra para nosotros y que tú habitas en nuestro corazón. Señor, esta mañana oramos, Señor, para pedirte y rogarte que sigas bendiciendo a todo tu pueblo. Oramos por las necesidades de nuestros hermanos y por aquellas personas que también son parte de nuestra familia, que son nuestros amigos y que nos preocupan y los ponemos en tus manos. Señor, oramos por aquellos que están enfermos. Suplicamos, Padre, que tú les sanes según tu voluntad y que en tu soberanía tú determines, Señor, cuál sería el tratamiento, el medicamento o cuál sería, Señor, la situación que deben mis hermanos resolver o acudir para que tú des la sanidad a sus cuerpos. Oramos y ponemos en tus manos a nuestra hermana Lupita Nieves, Señor. Oramos por ella, bendícela y levántala. También oramos, Padre, por nuestra hermana Julieta Soriano para que seas con ella y le bendigas, Padre. También elevamos nuestras oraciones por nuestro hermano Rosario Carreto, que sabemos, Señor, se iba a someter a una cirugía. Y Padre, posiblemente por estas circunstancias, los hospitales, Señor, están retrasando cirugías. Si esto es así, Señor, toma la vida de nuestro hermano y sánalo, Señor. Y si él va a someterse a esta cirugía, Padre, que se haga conforme a tu voluntad. Oramos también por nuestra hermana Ada del Consuelo Morales para que tú le sigas bendiciendo. Por nuestra hermana Olguita Tenorio, Señor, que sabemos, Señor, que estuvo enfermita hace bastantes días. Gracias a ti, Señor, que nos escuchaste, le levantaste y todavía la semana pasada la pudimos ver. Dale bendición en su hogar. También bendice, Señor, a Rufina Pale, nuestra hermanita, Señor, que también se encontraba delicada de salud. Llévale, Padre, la sanidad que necesita. Oramos también, Señor, por la vida de Saddam García, este pequeño que va a ser sometido a un tratamiento. También rogamos por la vida de Otoniel Montano. Te pedimos, Señor, que le sigas bendiciendo y que le sanes. Por la vida, Señor, de Blanca González, para que tú le ayudes. Por Milka Ortiz Mora, para que también tú le ayudes, Señor, en las dolencias que ella sufre. Por los sufrimientos también, Padre, de nuestra hermana Norma Bedoya, que te pide, Señor, por sus tías. Te pedimos, Señor, que les ayudes, que les sanes. También por nuestra hermana Zoila Palestina. También te rogamos por Manuel Ortiz, por Eder Martínez, Señor, por Elizabeth Ortiz. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes en todo cuanto necesiten. También te pedimos, Padre, por Ivonne Moncayo, por Daniela Villegas, por Rubén Alvarado, Señor, por la familia Hernández Flores, por la familia Hernández Gallardo, por la hermanita Sofía Valentín, esta pequeñita, Señor, por Rosa Cerrato. También te pedimos por la familia Dávila Medina, por la familia Mora García, por nuestro hermano Edgar López y su familia, por nuestra hermana Emilia Pérez. También te pedimos, Señor, por Ángel de Jesús, para que tú les guíes, para que tú le guíes, Señor, a todo conocimiento de la verdad, por Leopoldo Trujillo, por Héctor Andraca, Padre, por Raquel Velasco, por Josué López, por la familia Hernández Segovia. Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos también que en estos momentos se encuentran en sus casas escuchando esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes, que tú les guardes, que tú les sanes, Señor, cualquiera que sea su enfermedad, su dolencia. También suplicamos, Padre, por otros hermanos que nos están haciendo llegar sus oraciones y pedimos, Dios, que tú a cada uno de tus hijos los puedas escuchar. Te pedimos, Dios, por Ana Luna Pérez, que tiene esta enfermedad de la tos, Señor. Te pedimos también por la familia de nuestro hermano Arturo Falcone, por Marco,
por Ariana, por Matías, por Camila, Señor, que viven en Italia y que, Señor, también están sufriendo esta situación allá en este país. También te pedimos, Padre, por la vida de nuestra hermana Dulce, que cumplió un año más de vida. Te agradecemos, Señor, por su vida. Te agradecemos, Señor, porque en tu gracia y misericordia has podido, Señor, ayudarle y bendecirle. También te pedimos, Señor, por la vida de Judith, que está teniendo algunos inconvenientes, Padre, en su trabajo. Ella, según parece, está trabajando, Señor, en algún centro de salud. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a ella y también que bendigas a todas las personas que tienen estos trabajos médicos, Señor, para que tú los sanes, los guardes, los bendigas. Padre Santo, también te pedimos, Señor, por la vida de nuestros hermanos que no han estado trabajando y que seguramente esta situación va a tener alguna repercusión económica. Rogamos, Dios, que tú les ayudes, que tú les guardes, Señor, que tú nos guíes para que podamos, los que de alguna manera podamos hacerlo, apoyarles, Señor. Y gracias, Señor, gracias por tu iglesia, porque no se detiene. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque sigue avanzando, sigue creciendo, y pedimos, Dios, que a través de estas comunicaciones cibernéticas nos puedas seguir acercando. Y ayúdanos, Padre, para que esta situación, esta pandemia pueda resolverse, a fin de que nuevamente estemos juntos, unidos, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Bendito sea por siempre nuestro Señor y nuestro Dios. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar el himno 515, Dilo a Cristo, y después tendremos la reflexión. Himno 515, Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes del pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la tormenta, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía a Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Gloria al Señor por su palabra, gloria al Señor porque nos permite cantarle y alabarle, mis amados. Pues damos gracias nuevamente a Dios. Nunca nos debemos cansar de dar gracias a Dios, hermanos. Es lo que siempre les digo en los cultos. Siempre, siempre, antes incluso de pedirle algo, hay que agradecer a nuestro Dios. Y bueno, vamos a proceder, mis amados, a
tener la exposición de la palabra del Señor basados en el texto que acabamos de leer, Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 17. Realmente, mis amados, el tema de esta mañana es ejerciendo la fe desde nuestra trinchera. Y de hecho, pues todo el texto de Habacuc, los 3 capítulos, es un libro muy pequeño, muy compacto, pero muy vasto. Y es una lástima que no podamos detenernos detalladamente. A mí me hubiera gustado hacer un análisis de cada parte de este capítulo, de este libro, que es muy interesante, es muy importante. Pero bueno, vamos a dar a vuelo de pájaro algún repaso por los 3 capítulos, un poco para darnos a nosotros la nutrición de la fe, ejerciendo la fe desde nuestra trinchera. Y la idea de vivir por fe realmente es una idea muy atractiva para los creyentes o para los cristianos, por lo menos en cuanto a tema. Parece una emocionante aventura. No obstante, y con frecuencia, las personas prefieren la seguridad de saber qué va a ocurrir y estar en control total de las circunstancias y del futuro. Aun cuando decimos que es bueno tener fe, lo cierto, mis amados, es que por nuestra naturaleza humana es mucho mejor o más cómodo tener un empleo, una casa bonita, algo de dinero en el banco, y esto es preferible a esperar en una mano prodigiosa, invisible, que nos provea de todo lo que necesitamos. Tan así que cuando atravesamos por circunstancias difíciles como el desempleo, como el no tener un techo, como haber perdido un ser querido, como el pasar o atravesar por una enfermedad incurable, pues puede atravesar por nuestra mente esta tentación de si tiene algún sentido confiar en Dios. Y creo que hoy día posiblemente nos enfrentemos a esta tentación. ¿Es seguro? ¿Es confiable creer en Dios? ¿Tiene algún sentido ejercer nuestra fe todavía en ese Dios? Y lo decimos, mis amados, pues por esta situación de incertidumbre, por esta situación en el que no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir a nuestro alrededor con esta situación del coronavirus que nos ha obligado a resguardarnos en nuestros hogares, a no salir a la calle. Y lo decimos de 2 frentes o en 2 áreas. Por un lado, aquellos que quizá tienen la posibilidad de resguardarse y no salir a la calle, aún así no es una situación deseable, pero también hablo a aquellos que viven día a día y que si no trabajan, literalmente ese día no comen. ¿Cómo podemos seguir creyendo en Dios? Porque es muy sencillo decir, sí, yo creo en Dios, pero esto lo decimos cuando todo marcha bien. Pero qué diferente es cuando las cosas no marchan según lo esperado y declarar que aún así seguimos confiando en Dios. Lo que queremos hacer a través de esta meditación es hablar acerca de la historia de Habacuc. Un hombre que, al igual que muchas personas, se llegó a preguntar en su contexto acerca del actuar de Dios. Y luego descubrió una maravillosa realidad que aumentó su fe y que estoy seguro nos va a ayudar en esta mañana a nutrir y a fortalecer nuestra confianza en el Señor. Por ello, hermanos, quiero hablaros en los próximos minutos de esto. Pero antes vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, porque saben, yo siempre les he dicho que cuando abrimos la palabra, abrimos la palabra de Dios, Dios nos va a hablar, pero necesitamos orar para que su palabra verdaderamente entre, penetre y cambie nuestro corazón. Así que les ruego que oren conmigo. Señor, gracias, Padre, porque las enfermedades, gracias porque las contingencias no detienen a tu iglesia. Como aquel viejo himno decía, Señor, que tu iglesia no se detiene, y si lo hace para predicar. Padre, en esta mañana oramos para que tu palabra, al ser abierta, pueda hablarnos a nuestro corazón y cambie, nos nutra, nos fortalezca, porque realmente lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien,
Amados, quiero dividir este sermón en 3 secciones, abarcando, como decía hace un momento, los 3 capítulos de Habacuc. No se preocupe, no vamos a leer los 3 capítulos, pero sí vamos a dar un panorama muy general acerca de lo que trata el texto entero. Y debo decir, ya hemos leído el texto en un principio, que el libro de Habacuc es un poquito diferente a otros libros. Posiblemente es muy parecido al libro de Jonás, porque a diferencia de los demás textos, Habacuc no escribe o no tiene la intención de persuadir al pueblo de Judá a cambiar el enfoque de su fe o a cambiar su conducta. De hecho, el libro de Habacuc es una especie de diario, si usted lo lee muy detenidamente, casi muy parecido a lo que hace el libro de Jonás. Habacuc entonces tiene la intención de narrar sus propias vivencias, sus dudas, sus crisis y su experiencia con Dios. El contexto histórico en el que se encuentra Habacuc o en el que se ubica Habacuc es un contexto sumamente, digamos, de crisis política, económica y militar. Se piensa que Habacuc vivió cuando reinaba el rey Joacim en Judá. Ahora, para los que desconozcan las características de este reino, Joacim es uno de los últimos reyes de Judá antes de que Judá cayera a causa del imperio babilónico. Judá, de hecho, es el tercero, vamos a llamarlo así, después de Joacim. Joacim es el tercero en la línea final de reyes de Judá. Después de Joacim va a venir Joaquín, y después de Joaquín va a venir Sedequías, y con Sedequías ustedes saben, amados, que Judá cae a manos del imperio babilónico. Pero quiero que por favor lean junto conmigo Segundo de Reyes, capítulo 23, para darle lectura a los versículos 36 al capítulo 24, versículo 7. Aquí vamos a encontrar a grandes rasgos cuál fue la característica de este reino. Por favor, Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 36 al 24, versículo 7. Bien, dice así la palabra del Señor. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Pedaías, en Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en compañía Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ahora, este contexto histórico en el que hay una guerra entre Judá, entre Babilonia, y en que Babilonia los llega a someter, bueno, ese es el contexto histórico, ese es el contexto histórico en el que se desarrolla el texto de Habacuc. Se piensa que Habacuc, según lo que dice el versículo 5 del primer capítulo, dice, lean ustedes junto conmigo, dice: mirad entre las naciones. Estamos en Habacuc capítulo 1 versículo 5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Se piensa que cuando Habacuc escribe su libro,
el ejército caldeo está prácticamente ante las puertas de Judá, ante las puertas de Jerusalén, lista para invadirla. ¿Por qué? Joacim era un rey, digamos, un tanto tonto. En un principio, él trata de rebelarse contra Babilonia, y esto con la ayuda del rey Necao, rey de Egipto, que para entonces hay tres potencias moviéndose en esta área. Una era el reino de Asiria, que de hecho ya estaba en declive. El otro era el reino de Egipto, con Necao, y el otro era el reino de Babilonia, que estaba emergiendo poderosamente. Entonces, de alguna manera, Joacim creyó que una alianza con Egipto le ayudaría a desligarse del yugo de Babilonia, cosa que no logró, porque Babilonia invadió después, o logró someter, mejor dicho, a Egipto, de tal manera que, como dice el versículo 7 en el texto que acabamos de leer en Reyes, se dice que el rey ya no volvió a salir de su tierra. Es decir, Babilonia empezó a imponer un mayor poder a toda la región. En este contexto, Judá era tributario de Babilonia, pero llega un momento en el que, como les decía, el rey Joacim no quiso pagar el tributo, se alía con Egipto, y en ese contexto es cuando Babilonia tenía alianza con otros pueblos, entre los cuales sobresalen, dice el texto bíblico, los caldeos, los amonitas y los moabitas. Y se piensa que los caldeos fueron los primeros en acudir al llamado de Babilonia y estuvieron listos para invadir a Jerusalén. Y justo por ello, Habacuc medita sobre este hecho, de que un pueblo extranjero venga a oprimir a Judá, venga a oprimir a Jerusalén, y que se diga que es a través de este acto como Dios quiere corregir lo que está mal en su pueblo. Algo que debemos entender de Habacuc es que él todavía no ha comprendido cuál es la voluntad de Dios en medio de esta circunstancia tan extrema y en esta circunstancia tan indeseable. Porque desde el punto de vista del profeta, Dios no solo debía gobernar al mundo, sino que además Dios debía proteger a su pueblo contra la humillación de la invasión extranjera. Entonces su interpretación de las cosas no era del todo coherente con la manera en cómo Dios estaba actuando. Él se preguntaba de muchas formas, ¿cómo es que Dios está permitiendo esta monstruosidad? Que los caldeos vengan a enseñarnos prácticamente, que los caldeos vengan a castigarnos. Y de eso nos habla el segundo capítulo de Habacuc, cuando él empieza a decir en el versículo 2, Habacuc capítulo 1, cuando dice en el capítulo 2, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc está preguntándole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo clamaremos a ti? Y sigue diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Sin duda, mis amados, las ideas que tenía el profeta respecto a Dios no coincidían con los eventos que estaban desarrollándose en esos momentos. ¿Cómo podría él, como profeta del Altísimo, llamar a otros a la fe a Dios en tales circunstancias? ¿Cómo podía él regocijarse en la fuerza de Dios cuando esa fuerza permanecía invisible? Más adelante en el mismo capítulo 1, pero un poquito más adelante en el versículo 12, noten ustedes la expresión que usa el profeta para decirle a Dios lo siguiente: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y noten la expresión, quizá un poquito irónica, que le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne? Está sin duda Habacuc en una crisis de fe,
Señor, lo que yo veo en estos momentos no coincide con lo que yo espero de ti. Y yo espero de ti rescate, yo espero de ti justicia, yo espero de ti que tú vengas y nos ayudes en esta situación porque el enemigo está a nuestra puerta. Mantener la fe, hermanos, en medio del peligro no es algo sencillo, hay que reconocerlo. Y muchos de nosotros posiblemente tengamos la misma reacción de Habacuc en estos momentos. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas con prontitud? ¿Por qué razón permites esta pandemia? ¿Cómo puedo mantener mi fe en estas circunstancias? ¿Acaso no eres el Dios sanador, omnipotente? Muy posiblemente muchos nos preguntemos esto. Eran las mismas preguntas que se hacía Habacuc. Era la misma crisis que sentía él. La diferencia, mis amados, es que Habacuc estaba viviendo una situación mucho más extrema que la nuestra. Pero sigamos en nuestra exploración del texto bíblico. Segunda parte de nuestro sermón, la respuesta de Dios a la angustia humana. La reacción del profeta es una actitud que podríamos calificar de rebelde en el segundo capítulo, porque noten ustedes cómo dice el texto bíblico, Habacuc capítulo 2, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Noten ustedes, mis amados, que nuestra traducción Reina Valera traduce el texto de una forma un poquito como dándonos a entender que el profeta está en protesta, el profeta está como rebelde, en una actitud de huelga, una actitud de manifiesto. De hecho, no parece que el profeta diga estas palabras a Dios, sino la dice de alguna manera para que la gente lo escuche. Note usted, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré pie, y velaré para ver lo que se me dirá. No dice, para ver qué me dices tú, Señor. Él es de esas personas que pone su manta, se pone en el parque y dice, estoy en huelga de hambre hasta que el gobierno resuelva mi petición. Pero lo hago enfrente de la gente para que la gente me escuche. Es una actitud, sencillamente, mis amados, que raya un poquito en la soberbia, si queremos verlo así. Un comentario que consultamos nos dice que posiblemente Habacuc era un levita que custodiaba el templo de Jerusalén en esos momentos, o que en estos mismos instantes se encontraba en las murallas como un vigía. Otros comentan que Habacuc quizá era un profeta que, aunque tenía una participación activa en la ciudad, él se había ofrecido por esa misma participación para la defensa de la misma como un vigía, como un guardia. Ahora, hay que hacer una pregunta respecto a qué era lo que hacía Habacuc como guardia de la muralla. ¿Era esa la posición que debía ocupar un profeta? ¿O debía ser otra la actitud del mismo? Miren, hay algunos que comentan que la razón por la cual Habacuc sube hasta la guardia o sube a un lugar alto, porque eso nos da a entender el texto, que él está subiendo para ser un vigía, un vigilante, para poder notar o para poder ver, a ver qué está ocurriendo en el horizonte. Se piensa que en estos momentos muy posiblemente el ejército caldeo estaba acampando afuera de Jerusalén, y recordarán que Jerusalén está rodeada de murallas. Entonces se piensa que Habacuc estaba en lo alto de la muralla, viendo y observando qué podrían hacer los caldeos. ¿Por qué hace esto? Hay algunos que comentan que muy posiblemente Habacuc, imitando un poquito lo que hizo Jonás, se sentó ahí o permaneció ahí para ver qué era lo que Dios en algún momento iba a hacer, y que no quería perderse aquel espectáculo, ¿verdad? Posiblemente Habacuc pensaba dentro de sí, a lo mejor Dios va a mandar fuego en este momento y va a quemar los campamentos de los caldeos. Pero otra interpretación es que esta es una especie como de protesta en cuanto a renunciar
a algunas funciones que como profeta debía de hacer. ¿Por qué? Bien, porque cuando un profeta buscaba la voz de Dios, el profeta tenía dos cosas que hacer en concreto. Número uno, tenía que ayunar. Y número dos, tenía que orar. Aunque Habacuc hace una oración al principio del capítulo 1, entendemos que esta oración no es tanto en una actitud de ayuno que se entiende debería ser en el templo, porque de hecho él no está en el templo, él está en la muralla. Y por eso decimos, amados, que es una actitud un poquito rebelde, porque en lugar de buscar a Dios con todo su corazón, en lugar de buscar a Dios humillándose a sí mismo, la actitud de Habacuc en estos momentos raya un poquito en la soberbia, en el desafío. Habacuc lanza un pequeño desafío al Rey de los cielos. Estaré resguardando en esta muralla hasta que Dios me responda. No dice hasta que tú me respondas, hasta que Él me responda. A ver, ¿en qué momento? Que yo me lo imagino cruzando los brazos, así como cuando estamos encaprichados. Pues a ver cuándo el Señor se digna a responderme. No hay ayuno, no hay oración, no hay una meditación acerca de los caminos. Y dígame una cosa, amado, ¿acaso esa no es la actitud de muchas personas? La actitud rebelde, altiva, de reclamar a Dios por lo que está pasando o por lo que puede pasar. Y nos ponemos al tú por tú con el Señor. Hasta que no me respondas, no voy a ir al templo. Hasta que no me respondas, no voy a leer la Biblia. Hasta que no me respondas, no voy a creer en ti. Tomamos esa actitud muchas veces. Quizá en estas circunstancias en que la cuarentena nos obliga a resguardarnos en nuestros hogares, puede ser que atravesamos sentimientos de incredulidad, desafiando a Dios. Desafiando por qué no actúa, por qué si la situación es apremiante, parece ser que el Señor no contesta. Y algunos empiezan a blasfemar incluso. Si es que existe Dios, esto ya hubiera estado controlado. Pero amados, para sorpresa de Habacuc y de nosotros, Dios responde. Y noten ustedes lo que le dice el Señor al profeta. Leemos el mismo capítulo, Habacuc 2, ahora de los versículos 2 al 5. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dios responde a Habacuc y con una elegancia magistral el Señor le tapa la boca al profeta enseñándole esencialmente tres cosas en estos versículos. Número uno, la visión tardará un poco en cumplirse, pero se cumplirá. Las promesas de Dios pueden tardar un poco, pero al final Dios las cumplirá. El Señor le dice a Habacuc, mis promesas no las olvido, jamás las detengo, pero yo no actúo como ustedes quieren. Yo no tengo prisa, dice el Señor. Yo no tengo el reloj encima. Y lo que tienes que aprender es a ser paciente y a esperar en mí. Número 2, dice el texto, quien no es recto se enorgullece. Esta expresión de enorgullecerse en otra versión dice es arrogante.
Y una palabra o una persona arrogante es sencillamente una persona que no alcanza a ver más allá de sus manos, más allá de lo que es corta su vista, no medita en sus caminos para acercarse a Dios, para cambiar, ve venir el mal y ni aún así se arrepiente. Me llamaba la atención hace días cuando se anunció la cancelación de clases por esta situación del coronavirus. Se les dijo a las personas: vayan a sus casas, resguárdense, no es tiempo de vacaciones. ¿Y qué sucedió, amados? Creo que ustedes lo vieron, las carreteras se llenaron. Acapulco la semana pasada estaba al 90% de su ocupación hotelera, ignorando por completo el peligro. La gente, hermanos, piensa que todo esto que está aconteciendo no les va a afectar, no va a pasar nada. Se creen sabios en su propia opinión. Y sabemos que en muchos textos, especialmente en Proverbios, se nos advierte contra esta sabiduría automanifiesta. La sabiduría, la verdadera sabiduría, consiste en el temor al Señor. Y número 3, Dios le dice: la fe es necesaria para salvarse. El justo por la fe vivirá. Y lo que le dice Habacuc es: lo que dice el Señor a Habacuc es: Habacuc, te hace falta fe. No tienes fe, tienes tu mirada puesta en tus circunstancias, tienes tus oídos prestos a los gritos de batalla, pero no tienes tus oídos prestos a mi voz. Tus pies están bien plantados en la muralla, pero para hablar conmigo necesitas tus rodillas. La fe es necesaria. Y amados, esas 3 mismas cosas que Dios comparte con Habacuc, también las comparte con nosotros, porque, amados, esta situación tardará muy poco. Y al final Dios cumplirá su promesa. Este mal, este virus no va a aniquilarnos, ni tampoco nos vencerá, ni tampoco va a menguar a la iglesia. Al contrario, yo estoy seguro que la va a fortalecer. Hermanos, también Dios nos dice: no seamos arrogantes, no pensemos que enojándonos con Dios lograremos salir de esta situación. Y número 3, y más importante, esto nos demuestra que nos hace falta fe. Pero ¿cómo aplicamos la fe? ¿De qué manera quiere Dios que ejerzamos nuestra fe? ¿En nuestras trincheras? ¿Encerrado en mi cuarentena? ¿Cómo puedo expresar mi fe? Bien, de esto hablamos en el 3er capítulo. Vamos al 3er punto y final: hacia una perspectiva nueva de fe, hacia una nueva perspectiva de la fe. Punto 3. Y aunque vale la pena leer todo el capítulo entero de Habacuc, realmente quiero centrarme en los últimos versículos que nos llevan a tomar esta nueva perspectiva de la que hablo. Versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos a Habacuc muy especialmente por estos 3 versículos, ignorando el contexto histórico en el que se desarrollan. Ya hemos dicho, amados, que Habacuc se encuentra profetizando en medio de una invasión. Decíamos que es posible que de hecho el ejército caldeo está asediando la ciudad de Jerusalén. Pero para entender estos versículos quiero llevarlos a una pregunta. ¿Saben ustedes cómo un ejército asediaba a una ciudad? ¿Qué es lo que usted haría si quisiera invadir una ciudad que tuviese murallas altas como las que tenía Jerusalén? Quizá hemos visto películas, es quizá el mayor referente, donde vemos un ejército invasor que finalmente llega, invade la ciudad y parece muy sencillo, ¿verdad? Pero realmente esto no es así.
porque una muralla tenía varias trampas, tenía escondites donde acostumbraban a guardar aceite que hervían para depositarlo, para echarlo, a fin de aquellos que se acercaran a la muralla murieran. Había también grandes rocas que escondían para que hicieran lo mismo. Había lanceros, arqueros que podían disparar a discreción sin correr el riesgo de ser heridos a su vez. Así que no es tan sencillo. Viene a mi memoria aquella escena muy espectacular de una película en el 2002 salió, me parece, El Señor de los Anillos, las dos torres. No sé si ustedes recordarán esa escena donde el ejército de Sauron intenta dominar el abismo de Helm. Y parece muy sencillo cómo los Uruk-hais vienen y invaden la ciudad. Muy emocionante la película y parece muy fácil, pero realmente el atacar hacia una ciudad es un desperdicio. No, miren, lo que hacía un buen ejército invasor era hacer esencialmente tres cosas. Primero, cuando un ejército quería invadir a una ciudad, lo primero que hacían era envenenar o dañar lo más posible los depósitos, los raudales de agua que alimentaban a la misma ciudad. Si había un río, si había un riachuelo, si había un lago, si había pozos de agua, lo más apropiado sería echar allí a los muertos, ya sean animales o personas, para contaminar el agua, para que la ciudad en algún momento no pudiera tomar esta misma agua. Número 2, lo que hacían era quemar los plantíos de alrededor. Obviamente, los sembradíos se hallaban fuera de una ciudad amurallada. De esa manera, cuando se quemaban los sembradíos, los árboles frutales, pues se quemaba también la provisión de granos, legumbres, frutos, y la ciudad pues quedaba desanimada porque su comida se estaba echando a perder. Y número 3, cuando una ciudad estaba en amenaza de guerra, lo más apropiado es que muchos aldeanos de alrededor entraran para resguardarse tras la muralla, pero no podían llevar a sus animales con ellos, especialmente aquellos que vivían en manadas, en rebaños, como las ovejas, las vacas, los pollos, etcétera. Y lo que hacían el ejército invasor era matar a las ovejas que estaban en el campo, o se las comían. Era matar a las vacas que estaban en el campo, o también se las comían. Era matar gallinas, perros, todo, porque esto limitaba el alimento para la ciudad y los desanimaba. Ahora, con esta información, si leemos atentamente el versículo 17, nos damos cuenta, mis amados, de que lo que Habacuc está diciendo es una situación sumamente extrema y preocupante. Y tiene mayor sentido, porque cuando Habacuc habla estos versículos, no dice solamente esto como palabras al aire, sino lo dice porque es lo que está viendo que está faltando. La fe, hermanos, no solamente es afirmar lo que Dios dice en su palabra, sino creerlo en realidad, aun cuando no haya esperanza. Y es posible que cuando Habacuc estaba escribiendo o estaba diciendo, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, Habacuc esté viendo, porque todavía sigue en la torre o sigue en la guardia, Habacuc haya visto el humo del fuego que consumía los sembradíos. Mientras Habacuc escribía, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, él estaba posiblemente observando cómo el ejército estaba prendiéndole fuego a todos los campos, a las vides, al trigo. Aun cuando no haya, dice el texto, falta el producto del olivo. El producto del olivo es el aceite. Con el aceite se cocinaba mucha de la comida. Y el humo seguía subiendo y seguía subiendo. Y Habacuc volvía a decir, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Y muy posiblemente Habacuc estaba viendo la sangre de aquellos animales correr por el campo. ¿Puede notar, hermano, lo que significa estas palabras ahora que nos imaginamos al profeta escribiéndolas mientras él ve que los animales los están matando y los sembradíos los están quemando?
Eso, hermanos, es vivir por fe. Y vivir por fe no significa vivir a través de lo que mis ojos ven, de lo que mis sentidos sienten, valga la redundancia. Porque Habacuc decía, aún con todo, dice el texto en el versículo 18, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es difícil, hermanos, decir esto cuando precisamente no hay nada. Una de las personas que tenía un enfoque totalmente entregado a la fe era Pablo. Y Pablo jamás confiaba ni en su abundancia ni en su limitada provisión. En algún momento él llegó a escribir a los filipenses al respecto diciéndoles, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13. La fe puesta en práctica, hermanos, la fe que ejerce el pueblo de Dios no depende de lo que mira, de lo que observa, de lo que hay a nuestro alrededor. Y esto, hermanos, la fe requiere precisamente de situaciones adversas como la que estamos viviendo. Y en este sentido, hermanos, hablo con todo mi corazón a quienes están preocupados con el confinamiento, porque quizá no habrá ventas, quizá no habrá trabajo. Aquellos que trabajan al día, trabajando y cobrando al mismo tiempo, hay preocupación. ¿Qué será de nosotros? Pero el Señor promete que Él no fallará. Y es en estos momentos, hermanos, en que la fe debe tener esa perspectiva de esperar, aun cuando las condiciones no parecen favorables, aun cuando la despensa esté vacía, aun cuando la cartera esté cada vez más vacía también, aun cuando posiblemente pensemos que no tenemos que comer, hermanos, el Señor proveerá. Y el Señor cumplirá sus promesas. Esa es la fe que debemos ejercer. Para los incrédulos es posible que esto sea una locura. Si alguno quizá pudiese interactuar con Habacuc en estos tiempos y escuchase al profeta decir, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid, ni haya el producto del olivo, ni haya legumbres, verduras, ni animales que comer, posiblemente le dirían a Habacuc, ¿estás loco? ¿Qué no estás viendo que estamos perdidos? Ya no hay nada que comer. Y Habacuc seguía escribiendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe debe ejercerse en estas circunstancias. La fe es la aceptación de las promesas que humanamente, aunque no pueden verificarse como ciertas, son promesas y esperanzas de un Dios que no miente ni se arrepiente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Habacuc le pidió a Dios una percepción diferente y Dios le dio una nueva perspectiva que cambió su vida. Cuando la visión del esplendor de Dios, su poder sobre la naturaleza, su ira y su salvación fueron internalizados, la fe floreció en él. La confianza en el gobierno soberano de Dios se tornó en el profeta en una exaltación y alabanza. Esta visión transformadora del poder de Dios, amados, da esperanza a las que lo viven. Quiero concluir, hermanos, quiero terminar esta meditación haciendo el llamado a que necesitamos mantenernos firmes ante el contingente. Necesitamos mantenernos fieles en esta situación. Necesitamos demostrar de qué estamos hechos realmente los creyentes en Jesucristo. Si en verdad creemos en Dios, hay que demostrarlo. Y esta circunstancia sin duda nos va a ayudar. No seamos como el pueblo de Israel en la antigüedad que decía de labios para afuera, creemos en Dios,
pero en su corazón, decía el Señor, quejándose amargamente, su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Esta constancia o esta circunstancia del coronavirus pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón y cómo está nuestra fe. Así es que, ¿cómo está su corazón esta mañana? ¿Cómo está su corazón con Dios? En nombre de nuestro Padre Celestial deseamos que sea y esté firme en Él. Que esto sirva para edificación de su iglesia. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene la respuesta a nuestras circunstancias. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero no necesitamos, Padre, entender más que esto, que tú eres el Dios eterno que no se cansa y que siempre cumple lo que promete. Señor, ayúdanos a ampararnos en esa fe, ante esa promesa, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en el ejercicio de nuestra fe. Pues lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, les agradecemos de muchas maneras que ustedes estén con nosotros. Les recuerdo a los miembros de la Iglesia El Divino Salvador que estamos en ayuno el día de hoy por esta situación. La idea, mis amados, siempre es entregar el ayuno a las 2 de la tarde, así que usted en su hogar, si es que está acompañándonos en el ayuno, puede entregarlo al Señor en su hogar, con su familia. Y también, hermanos, hay una notificación importante que circulamos a través del WhatsApp. Para aquellos que no tienen esta notificación, quiero por favor que puedan enviarme un WhatsApp a mi número personal, que es el 2288-382504, para dárselas personalmente a través de esta comunicación vía WhatsApp, que es una comunicación importante de parte de los diáconos. Así que si usted no la tiene, por favor, pídamela y con mucho gusto se la daré. Esto solamente para los miembros de la Iglesia El Divino Salvador. Pues amados, pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Esperamos en el Señor estar nuevamente conectados el próximo miércoles a las 7 de la noche. No estamos seguros si vamos a transmitir en vivo o si vamos a grabar un video, pero mis amados, sí les exhorto a que se mantengan en oración y que mantengamos la comunicación. Si ustedes necesitan una oración, por favor envíenla al número que acabo de proporcionar y rogamos en Dios que esta contingencia pues dure poco tiempo, pero que sea lo que el Señor decida. Les mandamos un saludo, un abrazo a nombre del consistorio, de la iglesia, a nombre de mis hermanos que están aquí conmigo, me están acompañando. Gracias a mis hermanos que están haciendo un esfuerzo detrás de cámaras, y rogamos, hermanos, que también si hay algún pequeño error en el audio, puedan ser comprensivos y cariñosos y amorosos con nosotros. Estamos haciendo esto por primera vez algunos tienen más experiencia, pero seguimos aprendiendo. La idea es que la iglesia se edifique. Bien, amados, que tengan un excelente domingo, un excelente día del Señor. Nos vemos pronto. Que Dios me los bendiga.